Oso ondo. Bueno, egunon, eskerrik asko, dei honi erantzuteagatik. Bueno, badakizue Donostiako udalarentzat mugikortasun aktiboaren aldeko apustua ezbairik gabea dela. Gure lehentasuna zalantzarik gabe Donostia oinez edo bizikletaz egitea da. Hiri oso egokia daukagu horretarako, eta esan bezala zalantzarik gabe gure apustua hori da, garraio publikoa sustatzearekin batera noski. Zentzu horretan eta udara badatorrela edo uda garaian sartuta, debizi sistemaren funtzionalidade berri bat aurkeztea da gaur asmoa. Debizi sistema oso arrakastatsua ari da izaten, aurreikuspen guztiak gainditzen ari da, honezkero 1.000.000 bidaia inguru egiten dira urtean eta zifrak geroz eta hobeak dira. Erabiltzaileek oso positiboki baloratzen dute debizi sistema publikoa, eta gaur balorazio hori oraindik eta hobea izan dadin, esan bezala funtzionalidade berri bat aurkeztera gatoz. Bizikleta hartu eta bidaian egiten dugun geldialdia, tarteko geldialdia aurkeztera gatoz. Igorrek emango dizkigu oraintxe xehetasunak, niri tokatzen zait lehenengo aurkezpen orokor hau egitea. Como decía, la apuesta del Ayuntamiento de Donostia es indiscutible a favor de una movilidad activa. Donostia es una ciudad inmejorable para recorrerla andando o en bicicleta y en este sentido y dentro de esta apuesta que hacemos, apostamos sin duda por el uso de la bicicleta, del sistema de bici. Para poder facilitar al usuario otras alternativas de Debici, hoy presentamos una nueva funcionalidad que es la parada intermedia y que va a ofrecer otras alternativas de uso al usuario. En este momento el Debici es un éxito, se están superando las previsiones que teníamos de uso de las bicicletas públicas. En este momento estamos alrededor de 1 millón de viajes al año, así que unas cifras muy buenas. Estamos muy contentos. Yo creo que es uno de los programas estrella, uno de los servicios estrella de este ayuntamiento. Y como digo, poder ofrecer nuevas funcionalidades creo que siempre va a la mejora del servicio y a que podamos tener más usuarios aún y más gente que se anime a moverse por Donosti en bicicleta. Igor González, gerente de Bus, nos explica ahora de qué trata esta nueva funcionalidad. Egunon, Pilarrek barkatu. Olatzek esandakoari jarraituz, halaxe da, Debiziko funtzionalitate berri bat estrenatu nahi dugu, hurrengo egunetan aktibatuta egongo dena. Eta uste duguna, baietz oso erabilgarria eta oso ondo baloratua izango dela erabiltzaileen aldetikan. Funtzionalitate hau biziketa elektrikoetan aktibatuta egongo da, gogoratu ezagun Debizi sistemak gutxi gora bera 320 bizikleta elektriko dituela, eta sistema aktibatu ahal izateko beharrezkoa da bizikleta elektriko horiek giltzarrapoa edo kandadu adimendu bat eukitzea. Guztira, momentu honetan 340 bizikleta elektrikoetan giltzarrapoa jarrita dago, alegia, bizikleta elektriko guztien 75%ak badaukaia giltzarrapoa jarrita. Urrengo astean, sistema bizikleta elektriko guztiei edatzea aurre ikusten dugu. Bere funtzionalitatea edo funtzionalitatea nola aktibatzea oso erresa da, logikoki telefonoaren eta app-aren bitartez egiten da, horretarako bideo bat prestatuta daukagu, geroxeo ikusiko duguna, baina laburkia azalduz, egin behar den gauza sinplena da app-a ireki, bidaia izeneko botoia sakatu, eta hor aukera izango dugu tarteko geldiaren funtzionalitatea aktibatzeko. Aktibazio honen bitartez, eukiko dugu 30 minutuko epeko iraupen maksimoa edozein gestio egiteko. Bizikleta utziko dugu eta edozein enkargu, edozein gestio egiteko aukera eukiko dugu. Beharrezkoa da app-aren bitartez aktibatzea. Ez badegu aktibazio hori egiten, bizikleta berak abisua emango digu eta 2 minutuko epea izango dugu berriro konpontzeko, alegia aktibazio hori egin ahal izateko. Guztira limitea 30 minutukoa da, eta importantea da erabiltzaileak jakitea
30 minutu horietan edo erabili duen denbora horretan bidaia ez dela ixten, irekita egongo dela. Vale? Guzti hau azaltzeko esan dudan bezala bideo bat prestatu dugu eta gainera hurrengo egunetan mezu elektroniko bat bidaliko diegu erabiltzaile guztiei sistema honen nondik norakoak azaltzeko. Eta pixkat Olatzek eman dituen datuak sakontzeko eta ikusteko debiziren datu positiboak eta bilakera positibo horiek nolakoa izaten diren, azpimarratu nuko nituzke datu hauek. Alde batetik maiatzean eukide egun erabilera intensiboa, konkretuki 121.000 bidaia erregistratu dira sisteman, iazko maiatzarekin konparatuz hazkundea 160koa izan da, eta aurtengo bidaia kopurua kontutan izaten badegu, hazkundea ja 165koa da. Helburua Olatzek dioen moduan milioia gainditzea da, baina datu hauek ikusita gure aurreikuspena da, bai irailerako edo bai urrirako milioi honen langa edo muga edo helburua gaindituko dugula. Comentaba que efectivamente en estos próximos días activaremos una nueva funcionalidad de Bici llamada parada intermedia. Creemos que va a ser una funcionalidad muy valorada por parte de los usuarios, bien para hacer cualquier gestión, cualquier encargo, porque esta funcionalidad lo que nos va a permitir es estacionar la bicicleta en una ubicación concreta, cerrarla a través de un candado inteligente, poder terminar esa gestión y volver a coger la bicicleta sin tener que aparcarla en las estaciones habituales que hasta ahora están abiertas, ¿vale? Este sistema estará habilitado para las bicicletas eléctricas. Actualmente el sistema cuenta con más o menos 320 bicicletas eléctricas y ya en el 75% de las bicicletas está ya activado el candado inteligente que permite esta funcionalidad. Su activación es muy sencilla, se hace a través de la app. Tenemos que ir a la opción de viajes y inmediatamente se nos abrirá la opción de activar la parada intermedia. Una vez abierta, pues dispondremos de un tiempo máximo de 30 minutos para terminar esa gestión, ese recado, ese encargo y volver a continuar con el viaje. Porque sí me gustaría subrayar que el viaje sigue abierto. Independientemente de que el candado esté cerrado, el viaje sigue pendiente. ¿Vale? En el caso de que hayamos cerrado el candado sin haber utilizado la opción de la app, la propia bicicleta nos avisará de ese error, emite un pitido y a la vez sale un distintivo, una pantalla pequeñita en la pantalla avisando de ese error. ¿Vale? Para dar a conocer pues, las instrucciones básicas de este sistema, hemos preparado un vídeo que yo creo que lo mejor es activarlo ahora, que resume el funcionamiento de esta funcionalidad. Lo que comentaba, muy útil para poder aparcarlo, siempre en aquellas bicicletas eléctricas que tengan el candado inteligente, a través de la app, se cierra el candado y listo, muy simple. Este es el error que da si no se ha utilizado la app y 2 minutos para volver a activarlo. Tiempo máximo, 30 minutos y sigue el contador en marcha. Se termina el recado, desbloqueamos, lectura del código QR y sigue. Muy simple. El vídeo ya está disponible en la página web de Bici y comentaba antes en euskera que enviaremos también un correo electrónico en los próximos días a todos los usuarios para explicar cómo funciona esta nueva funcionalidad de Bici. Y por profundizar un poco en la idea que ha comentado Olatz de que el sistema está registrando anualmente 1 millón de usuarios,
pues quiero ser muy optimista y además estoy confiado de que esta nueva funcionalidad va a permitir que superemos ampliamente este 1 millón de viajeros. De hecho, en mayo de este año hemos registrado prácticamente 121.000 viajeros, que comparado con el mayo del año pasado supone un incremento del 60%. Y teniendo en cuenta los datos de los primeros 5 meses, ya es que el crecimiento está siendo del 65% y nos estamos acercando ya a los 500.000 viajeros. Por tanto, esa previsión del 1 millón de viajeros lo vamos a superar ampliamente y yo creo que ya para el mes de septiembre-octubre estaremos por encima del 1 millón de viajeros. Aquí hemos explicado Nahiaz? súper bien. ¿Ves? Errexea eta simplea. Pues ya está. Cargazo.